Esta variante del Omnitrix fue creada por el usuario Carcelero27, abajo en la descripción dejaré el link a sus redes. ¿Alguna vez han pensado cómo sería un Omnitrix, en el que el portador encarcela a todos los alienígenas peligrosos que se enfrenta, no? Pues bueno, de eso trata este Omnitrix, el Penitentrix. Pero antes de hablar sobre sus funciones, primero debemos saber el contexto de su creación. Todo comienza en Galvan Prime, donde Aphmut vivía una vida tranquila y feliz junto a su amada esposa Zenith. Ambos disfrutaban de la serenidad de su hogar y de los avances científicos que Aphmut continuamente desarrollaba para el beneficio de su especie y del universo. Sin embargo, un fatídico día, algo inesperado ocurrió. El vacío, la dimensión alterna creada por los Galvans para encerrar a los criminales malvados, fue abierta de manera sorpresiva, donde una horda de criminales escaparon de su prisión y desataron el caos en Galvan Prime. Los Galvans, conocidos por su intelecto y habilidades científicas, se vieron superados por la situación. En medio de la confusión y el desorden, Aphmut presenció impotente como su amada Zenith perdía la vida a manos de uno de los criminales fugitivos. En ese momento de devastación, el genio de Galvan Prime se dio cuenta de que la propia inteligencia los había cegado y los había hecho confiarse en exceso en la seguridad del vacío. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Lleno de dolor y determinación, Aphmut llegó a la conclusión de que algo así no podía volver a suceder. Prometió que ningún ser inocente volvería a sufrir debido a la negligencia de los Galvans. Con su mente brillante, comenzó a trabajar en un nuevo artefacto, el Penitentrix. El Penitentrix tenía como objetivo reemplazar el vacío y asegurar que los criminales malvados nunca pudieran escapar nuevamente. Aphmut diseñó este dispositivo como un lugar de aislamiento solitario, donde los prisioneros serían condenados a pasar la eternidad en un castigo merecido por sus acciones perversas. El Penitentrix se convirtió en el juez y verdugo de aquellos que habían arrebatado la vida de Zenith, y Aphmut se aseguró de que nadie más sufriera su misma pérdida. Ahora, hablaremos sobre las características de este Omnitrix. Funcionamiento. 1. Dimensión de bolsillo. Dentro del Penitentrix existe una dimensión de bolsillo, una especie de prisión interdimensional donde cada especie alienígena peligrosa estaría atrapada. Donde cada alienígena tendría asignada su propia área dentro de esta dimensión. Como las típicas celdas. 2. Convocatoria del prisionero. El portador del Penitentrix tendría la capacidad de convocar a un prisionero alienígena específico en cualquier momento. Esto lo haría a través de la interfaz de control en el aparato, donde el portador podría seleccionar al alienígena que desea convocar. 3. Horario de receso. Siguiendo la analogía de las cárceles, cada prisionero alienígena tendría un horario de receso preestablecida en el cual estaría disponible para ser convocado. Durante este tiempo, el prisionero estaría a disposición del portador del Penitentrix. 4. Cumplimiento de penas. Cada prisionero alienígena dentro del Penitentrix estaría cumpliendo una condena por sus crímenes. La duración de la condena y las condiciones de liberación serían determinados por el carcelero, el portador del Penitentrix, quien decidirá cuándo un prisionero ha cumplido y si merece ser liberado. Después de saber cómo funciona el Penitentrix, debemos conocer a los alienígenas que están cumpliendo su condena en el Agnis Pironita. Agnis, cuya personalidad era tan ardiente como el fuego que lo envolvía. Era arrogante, prepotente y egocéntrico, considerándose a sí mismo como la llama más poderosa de todo Piros. Agnis siempre había estado obsesionado con avivar su fuego interior y descubrió nuevas formas de alimentar su poder. Un día, mientras exploraba los confines de su estrella, hizo un descubrimiento sorprendente. Podía absorber la llama de vida de su propia especie para avivar la suya propia. Esta revelación desencadenó una peligrosa obsesión en Agnis, y se convirtió en una adicción para él. Sin pensar en las consecuencias, Agnis comenzó a consumir el fuego de sus compañeros pironitas, alimentando su propia llama y volviéndose cada vez más poderoso. No le importaba el sufrimiento que causaba a su gente o el daño irreversible que infligía a su propia especie. Su sed de poder se volvió insaciable y Agnis se convirtió en un genocida despiadado, acabando incluso con su propia familia en busca de más fuego para consumir. El fuego de los pironitas se convirtió en una obsesión para él, una fuente inagotable de poder que no podía resistir. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin cuando los plómeros se enteraron de sus atrocidades.
Con determinación los plómeros se enfrentaron a Agnis y finalmente lograron encerrarlo en el vacío, una dimensión desolada. Ahora unas curiosidades sobre el Poenitentrix. Su nombre proviene de la palabra en latín poenitentiam, que su traducción al español sería penitencia. Lo más destacable de su apariencia sería su aspecto de brazalete de hierro, los tornillos colocados en cada punta del mismo y el dial con la forma de candado. Sobre todo, la insignia con el símbolo de una cerradura. Los tornillos no son solo decorativos, sino que tienen una función específica en el artefacto. Cuando el Poenitentrix se adhiere al usuario, los tornillos se incrustan en el brazo del portador, más específicamente se taladran hasta el hueso del mismo, provocando un dolor constante a quien porta el brazalete. Esto, lejos a lo que pueden creer, no es un método de tortura, se podría tomar más como un castigo o un intercambio equivalente. Cada que el aparato es activado, los tornillos comienzan a girar en un movimiento lento, provocando un intenso dolor en el portador, sintiéndose en sus músculos, nervios, hasta el hueso y todos sus tejidos. Esto es para asegurar que el portador de dicho aparato se la piense más de una vez si es que quiere liberar a los prisioneros o en qué momento. Como habrán notado ya, este universo no tiene a Ben Tennyson como portador del artefacto. Esperemos que en el futuro su creador nos enseñe al portador del Poenitentrix. Pero por ahora sigamos con el último alien que tiene este AU, Wargos. Es el resultado del cruce entre la especie Vulpimancer y las bestias guardianes del vacío, los guardianes del Null, el primero en su especie. Al ser la mezcla de dos razas completamente ajenas del otro, pero similares en algunas cosas, ha adquirido una buena mezcla de las dos, siendo el cuerpo cuadrúpedo de los Vulpimancer y las características de los guardianes del Null. Al ser una mezcla de ambos, posee la crueldad, fiereza y hostilidad de un Vulpimancer, e inconscientemente la responsabilidad de un guardián del Null. Siendo en cuyo caso, uno más de estos, encargado de que los atrapados en el vacío no escapen, cosa que lo lleva a actuar como una especie de guardián. Lo que lo lleva a estar atrapado dentro del Poenitentrix. Su nombre, Wargos, es referente a una de las criaturas de la mitología nórdica que es, una criatura semejante a un lobo, aunque de mayor fuerza, fiereza, estampa y tamaño. Ahora para terminar, unas curiosidades extras del Poenitentrix. Se crea la cárcel / dimensión de bolsillo como un dispositivo independiente que puede ser activado sin un portador. Tiene un sistema de acoplo a un portador, el funcionamiento al transporte o como medida de seguridad para que en caso de que lo roben no liberen a todos los criminales. El sistema de acoplo no está pensado para que un niño o humano, o cualquier alienígena sea su portador, fue hecho por Asmuth, con el pensamiento de que sea usado por un mecamorfo, que gracias a su contextura biológica, es capaz de resistir la unión. Y ya por último, los tornillos están para que el guarda se la piense dos veces antes de sacar al prisionero fuera de su horario de receso. Dado que al tener poder sobre ellos es muy fácil que los seduzca la opción de usarlo por conveniencia propia o los prisioneros intenten convencerlos. Pero bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado esta mamada, yo me despido aquí, que tengan un buen día.